Muy buenos días, chef. Mi nombre es Cava Vázquez Andía. Yo hablaré un poco sobre el plato que elegí para maridar con un vino tinto, que es el Cabernet Sauvignon. El plato llamado el Bœuf Bourguignon, también llamado Buey a la Borgoña. Este plato es un estofado de ternera al vino tinto, tradicional de la cocina francesa, ¿no? Es un plato típico de la región de Borgoña. También se dice que hay muchos platos a base del vino en Borgoña, como el famoso gallo en vino, el huevo en meruete, las andilletes, el pochose, hecho de peces de agua dulce y un vino blanco, ligeramente ácida. También las caracoles, ya estas son muy famosas a nivel mundial. Hablaremos un poco sobre el Bœuf Bourguignon. Desde tiempos ancestrales había un chef, no solo uno, sino muchos, que eran excelentes, tenían sus ingredientes y sus recetas increíbles, ¿no? Y sus platos se caracterizaban por su elegancia y su diversidad, y es ahí donde el vino se convertía en el mejor o en el ideal compañero, ¿no? Si por ejemplo queremos escoger un plato o literal o al estilo de este plato, sería lo ideal elegir un Cabernet Sauvignon. ¿Por qué? Porque estos tienen taninos suaves y con notas de frutas rojas y un toque de grosellas negras, ideal para acompañar las carnes. Podemos decir, es un guiso de ternera que se cuece muy lentamente con verduras y hierbas al vino tinto. Esta receta fue en el pasado un plato muy popular entre los campesinos. En sus fiestas ellos comían pues acompañados con tostadas fritadas con ajo. Este plato de hecho se convirtió entonces en el plato dominical por excelencia. Cada familia tenía su propia manera de cocinar y lo acompañaban con puré, patatas o también pastas. También se dice que después de consumirlo hay una costumbre que siempre hacen. Al momento de terminar de servir sobraba pues lo que es en el fondo de la olla, la salsa o el jugo, ¿no?, de la carne. Y lo que ellos hacían era introducir los huevos y escalfarlos y luego lo consumían, ¿no? El chef Auguste Escoffier, él fue el quien publicó la receta por primera vez al principio del siglo XX. Con el tiempo esta receta pasó de la campesina humilde a una cocina alta, ¿no? La receta se hizo famosa en el año 1903, ¿no? Por lo que el chef tenía una manera única de cocinarlo, era pues hacerlo cocer en gran trozo de carne entera, no en la salsa. Después de un tiempo, la chef Julia Child, que es una estadounidense, ella fue la quien transformó esta presentación del plato. Solamente cambió lo que es el corte de la carne, ¿no? Ya no ella presentó en entero, sino ella cortó en cubos grandes. Se hizo famosa en el mundo, por lo que este rinde homenaje lo que es a los ganados de Charolais. Esos ganados son ideal o están en la región del sur de Borgoña. Estas son esenciales para preparar este plato, ya sea por su sabor, textura y bajo en grasas, ¿no? Este ganado se alimenta únicamente lo que es con el heno y cereales. ¿Por qué? Para que estas vacas sean sanas y tengan una carne muy tierna. Hablaremos sobre los ingredientes. Entre los ingredientes utilizaremos 1,5 kg de carne, una cebolla, 2 zanahorias, 170 gramos de tocino bacon, 300 gramos de champiñones, 200 gramos de cebolla, 4 cucharadas de harina, sal, pimienta, 2 cucharadas de azúcar, 50 gramos de mantequilla, un atadillo o diríamos un bouquet garnish a base de tomillo, hierbas, hoja de laurel, romero, 2 dientes de ajo, 500 ml de vino tinto, 2 cucharadas de aceite de girasol, un tallo de apio, una pizca de pimentón, una pizca de nuez moscada. Pasamos a la preparación. Bien, claro, ya habíamos dicho que es un guiso de carne ternera cocida a fuego lento, ¿no?
Y así sucesivamente y preparamos, ¿no? Primeramente hacemos el mise en place, luego marinamos la carne y por 24 horas o más horas y juntamente con las verduras, ¿no? En el vino. Ya vamos a llevar al refrigerador, luego hacemos cocer el tocino en agua, luego lo salteamos, luego encima lo salteamos los champiñones y después ya preparado todo eso retiramos la carne del refrigerador y sacamos, ¿no?, las carnes y con el jugo y las verduras más que ahí hemos tenido lo vamos a llevar a una cacerola, lo vamos a hacer cocer en una olla, ¿no? Y la carne lo vamos a llevar al horno. Luego ya todo ya salteado la carne y con las champiñones, con los tocinos, lo que vamos a hacer es llevar a cocción en el horno a 180 grados centígrados, ¿no? Después rectificamos el sabor y mientras ya esté cocida vamos a acompañar con patatas o puré o también fettuccine, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre también el vino que yo estoy utilizando para maridar este plato, lo que es el Cabernet Sauvignon. Esta uva es una uva negra que da resultado al vino de colores profundos, niveles altos de taninos, junto con una acidez, aromas intensos. Los platos que maridan bien con este plato son las carnes rojas, a la brasa o asados. También para algunos guisos se puede recomendar el Cabernet Sauvignon más joven, ¿no? También puede ser bien acompañado con algunas verduras ácidas o salsas, ¿no? Con pimienta, ¿no? Ya vamos a hablar sobre el origen de la uva de Cabernet Sauvignon. El origen es francés y es una de las más reconocidas a nivel mundial. Y esto se ha adaptado en numerosas zonas de todo el mundo. Es probablemente una de las más reconocidas a nivel mundial. Y esto se exportó por todo el mundo y de ahí empezó a adaptarse en muchas regiones vinícolas. El vino tinto con Cabernet Sauvignon, ya habíamos dicho, es de un tono rojo intenso con aromas frutales, florales y herbales. Estos aromas se vuelven más complejos con la crianza. Hablaremos sobre la historia de la uva. La uva es una de las uvas tintas más conocidas del mundo, ya habíamos dicho. Sus condiciones naturales se adaptan a cualquier lugar o a cualquier clima. ¿Por qué? Porque estas tienen un grosor de sus ollejos. Estas hacen que estas sean más resistentes y concentradas, ¿no? La Cabernet Sauvignon se hizo muy famosa por su presencia en el vino de Burdeos, en la zona de Medoc, donde se cosechó por primera vez. Desde allí se exportó por todo el mundo y de ahí empezó a adaptarse en muchas regiones vinícolas. También se dice que esta no es una uva muy antigua, sino que esta nació por casualidad entre el siglo XVII en Burdeos, cuando hicieron el cruce genético de Cabernet Franc y Sauvignon Blanc. Este era con el fin de tener resultados o conseguir una uva más fuerte y que además facilitarse la cosecha. Y estas eran pues dos uvas de la misma cepa, ¿no? Y el resultado fue un Cabernet Sauvignon. En el siglo XVIII se afianzó como uva de calidad, pero especialmente fue en el 1855, ¿no? Gracias al Napoleón III cuando comenzó a consagrarse, no fue fama efímera, sino que gracias a sus virtudes características ayudó a consagrar los viñedos de Burdeos como sus mejores viñedos del mundo, ¿no? Sobre las características principales de la uva, es una variedad fuerte
de brotación medio tardía, que presenta un pámpano de apariencia erguida. Las bayas, que tienen unas tonalidades de pigmentación oscura, son pequeñas y estéticas. Tienen un ollejo grueso que se proporciona al vino un carácter tánico muy marcado, ¿no? Eso podemos decir combina bien con el roble durante la crianza. Ya vamos a hablar más adelante. Estos hacen que el vino gane una complejidad y a la vez sea más persistencia, ¿no? Ya, características y propiedades de Cabernet Sauvignon. Se trata de una variedad de uvas que presenta una gran adaptabilidad y distintos tipos de suelos, climas y latitudes. Es una cepa con cuerpo robusta y que presenta una brotación tardía, motivo por el cual es la última variedad en ser vendimiada a nuestras bodegas o a otras bodegas también. Estas están formadas por pequeñas pero uniformes bayas con una tonalidad muy oscura y una notable presencia tánica que en la boca origina una sensación considerada de astringencia, ¿no? Entre los beneficios podemos ver, nos puede reducir el riesgo de depresión, retarda el envejecimiento, protege contra los daños posteriores al accidente cerebrovascular, previene la demencia, protege contra las quemaduras solares graves, previene las enfermedades que causan ceguera, previene el cáncer de mama, mejora la función pulmonar y previene el cáncer de pulmón, previene la enfermedad hepática, protege contra el cáncer de la próstata. Vinos tintos con Cabernet Sauvignon. Hay variedades de vinos tintos a base de Cabernet Sauvignon, en la cual, y yo les voy a hablar un poco. Los vinos tintos elaborados con Cabernet Sauvignon, debido a las propiedades de la uva, son vinos muy elegantes, ¿no? Son vistos elegantes y estructurados y muy tánicos. Aquí podemos decir que al momento de olerlos, podemos sentir a frutos de bosques, ¿no? Principalmente a la grosella o hierbas aromáticas. Mientras cuando vamos a tenerlo ya en la boca, vamos a sentirlo muy sedoso, amplios y densos. El Cabernet Sauvignon permite elaborar vinos de coloración muy intensos, muy ricos en tanino, o sea, muy oscuritos y de gran cuerpo. El vino tinto es de un tono rojo intenso, pero también presenta aromas frutales, florales y herbales. Estos se vuelven más complejos con la crianza al envejecer, tanto en barrica y en botella. También ganan mucha finura, aroma y sabor, a menudo que estas mezclan y con la cual el Cabernet Franc y también con la Merlot, cuando mezclan con estas otras, ¿no? Esta variedad de uva destaca más en vinos de alta gama, ya que sus taninos le aportan una personalidad más seria y áspero en aroma y en sabor. Pero esta se va abriendo poco a poco, ¿no? No es el vino más expresivo al principio, pero termina siendo muy interesante. Maridaje con vinos de Cabernet Sauvignon. El vino Cabernet Sauvignon es ideal para acompañar a carnes rojas asadas y a la brasa, a carnes de la caza como el ciervo y el jabalí o el conejo. También marida a la perfección de los platos que presentan sabores más intensos, por ejemplo las salsas o las frutas negras. Esta variedad de uva de Cabernet Sauvignon nos ofrece vinos de gran calidad que destacan por su complejidad y elegancia. Estas realzan agradables sensaciones a su paso con el paladar. Podemos decir que también tiene aromas
colores y estructuras. En el color podemos ver y hasta podemos alcanzar a llegar al color de ladrillo, más oscuro, claritos, oscuritos, y de color de violetas, ¿no? Entre el aroma, podemos decir que, bueno, como dijo usted, como dijo, todos no tenemos los mismos gustos y cada cual y tenemos diferentes, o sea, formas de captar los sabores. Entonces, en uno de estos sería pues el pimiento rojo y verde. O también hay variedades, por ejemplo, la menta, el chocolate, las ciruelas y algunas flores igual. Así en muchos, ¿no? En muchos casos o en variedades que podemos captar su aroma, ¿no? Y cada persona. Entre la estructura, esta presenta una estructura tánica, potencia y cuerpo. Y sus taninos son más firmes y presentes, se perciben más que en otras variedades. Ahora, vamos a hablar sobre, según su envejecimiento, el vino se clasifica en joven, crianza, reserva y gran reserva. En el joven son vinos indicados para consumir en el año y que no han pasado por barricas o lo han hecho en menos tiempo establecido legalmente para vinos crianza, ¿no? Estas le suelen embotellar tras su fermentación con 6 meses de barrica. Entre la crianza, estos vinos tintos deben de tener al menos unos 24 meses de envejecimiento, los cuales 6 deben de realizarse en barrica de roble, pudiendo alcanzar hasta 12 meses. En cuanto a los vinos rosados y blancos, deben permanecer en un año en la bodega, de los que 6 meses están y deben ser por lo menos en barrica de madera, como el Enat crianza. En la reserva tienen al menos 3 años de envejecimiento, de los cuales aproximadamente 18 meses han sido de barrica y 2 años de reposo en botella, ¿no? Los vinos blancos y rosados deben estar 2 años en la bodega, de los cuales 6 meses permanecen en barrica y son puestos a la venta por su tercer año. En la gran reserva podríamos decir que estos vinos tintos envejecen durante 5 años, o sea, más tiempo en las bodegas, en los cuales permanecen 18 meses en barrica de roble y el resto en botellas. En caso del vino blanco y el rosado será de 48 meses de envejecimiento total, que deberían de ser como mínimo de 6 meses, ¿no? Eso sería todo, chef, y muchas gracias.